que tenemos. Bendecimos, ¿verdad? La vida de cada uno de los hermanos a medida que cada cual se va acercando, ¿verdad? A esta grabación que semanas tras semanas pues estamos llevando a cabo desde aquí, ¿verdad? De esta plataforma a través de Zoom, la cual la hemos titulado la Escuela, ¿verdad? De Ministros Competentes o Escuela de Formación Ministros Competentes, donde cada día pues estamos siendo alineados a la verdad eterna. Y hoy pues tenemos un tema sumamente interesante. Hemos estado construyendo bajo las bases, ¿verdad?, de lo que es las diferentes clases de vida y cómo la ley del espíritu de vida influye sobre cada una de estas vidas y nos lleva a vivir de acuerdo y en conformidad al propósito eterno en Jesucristo. Entonces, habíamos hablado hace unas semanas atrás, estuvimos hablando sobre lo que era la vida psique o la vida suche, la vida del pensamiento, de la mente y cómo esta vida opera tanto en la vieja creación como en la nueva creación. Y habíamos concluido la semana pasada que todo esto, ¿verdad? Una vez que somos nacidos en el Espíritu y hemos renacido por la vida de Cristo, nosotros comenzamos entonces a desarrollar lo que es la mente de Cristo en nosotros. La mente de Cristo en nosotros es participar de la transformación espiritual que el Espíritu Santo produce en cada uno de los creyentes, de modo a que todos nosotros lleguemos a pensar, a discernir, a vivir conforme a la perspectiva de Dios, conforme al pensamiento de Dios, conforme a como Dios lo ha diseñado en su eterno propósito. Y esa realidad espiritual que se va formando en nosotros, ¿verdad? Que es la mente de Cristo, eh, nos lleva entonces a cuatro elementos importantes que habíamos trazado la semana pasada, lo cual es, esos cuatro elementos son percibir la realidad como Cristo la ve. Esto habla de nuestro actuar ahora no partiendo desde una lógica natural humana, sino ahora desde un pensamiento que es guiado netamente por el Espíritu de Dios. También entonces esto nos lleva a lo que el apóstol Pablo decía, a ser los hombres espirituales que discernimos ahora estas verdades espiritualmente. Amén. Porque ahora tenemos la capacidad de ver. Cuando hablamos de ver, no estamos hablando de nuestros ojos naturales. Acuérdense que en la Biblia los sentidos que se presentan, ¿verdad? Se presentan sentidos humanos, pero también se presentan los sentidos espirituales. Y todos estos sentidos espirituales, el ver, el escuchar, el pensar, está conectado a la totalidad del pensante del ser. Entienda bien eso. Todo esto nos conecta a la totalidad pensante del ser, a nuestra mente. Entonces ahora no tan solo vemos la realidad como Cristo la ve porque estamos siendo guiados por el Espíritu, sino que también podemos ahora discernir las cosas desde el mundo espiritual, desde la eternidad de Dios. Y eso Pablo lo explicaba en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 14 y el 15. No lo voy a leer, no lo voy a citar porque ya eso lo hablábamos la semana pasada y espero, ¿verdad?, que aquellos que van tomando notas, pues ya, ¿verdad?, tengan provisto esta información. La tercera cosa que está, el desarrollo de la mente de Cristo hace en nosotros es que nos lleva entonces a pensar desde la cruz. ¿Ve? Percibimos la realidad como Cristo la ve, discernimos espiritualmente, pero también ahora tenemos el pensamiento de cruz. Pensamos desde la cruz, es decir, que comenzamos a valorar lo que el mundo desprecia y a despreciar lo que el mundo valora. ¿Por qué? Porque pensar desde la cruz es nosotros formarnos en la vida de Cristo, es formarnos en la vida de la crucifixión, es formarnos en aquellas cosas que le dan muerte al yo natural para que entonces él, lo que es la sustancia de él, tome lugar en nosotros. Cada día nosotros estamos muriendo, ¿verdad? En la cruz de Cristo, pero a la misma vez en tiempo real estamos resucitando. Es un proceso continuo y es un proceso eterno, porque
El resucitar no quiere decir, no lo debemos mirar de manera natural como que estamos en la tumba y nos levantamos, sino el proceso que aquí se está presentando de resurrección es tener vida, es la formación de la vida continua de Cristo en nosotros. Escuche bien, la resurrección tiene que ver con la formación continua de la vida de Cristo en nosotros, que nos lleva a percibir las cosas espirituales, que nos lleva a discernir las cosas espirituales y que nos lleva a hacer morir, como decía el apóstol Pablo, todo aquello que es terrenal. Y cuando él hablaba de las cosas terrenales, él hablaba de los celos, de las contiendas, de las avaricias, de las pasiones desordenadas, todo este tipo de cosas que nos desubican de la verdad eterna y nos colocan en una posición antinaturaleza, ¿verdad? En lo que respecta a Dios mismo. Entonces, ahora nosotros, en esta tercera realidad, que es que forma la mente de Cristo, estamos pensando desde la cruz. ¿Ve? Y lo último es que esto nos lleva, como expresa el apóstol Pedro, cuando nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Esto nos lleva ahora, como cuarto elemento, la mente de Cristo nos lleva a participar en la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu es la que continuamente nos está revelando la voluntad de Dios y la que continuamente está transformando el pensamiento natural nuestro para ahora nosotros poder pensar de acuerdo a cómo Dios piensa. Entonces, esto no se trata, la vida del Evangelio no se trata de una capacidad intelectual, sino de participar en la vida y en la vida de Cristo, que no es otra cosa que la vida de unión con el Señor, lo que Pablo llamaba aquellos que los que se unen al Señor son un espíritu con Él. ¿Ve? Esta es la vida orgánica de unidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Por lo consiguiente, esta mente de Cristo desarrollada en nosotros desarrolla una obra interior. Ahora esta obra es la ley que muestra la ley que está escrita en nuestro corazón, la ley que demuestra la comunión que tenemos con Dios y la transformación progresiva que todos nosotros tenemos a la imagen de Cristo. ¿Ve? Entonces, es importante entender esto porque cuando nosotros miramos especialmente los escritos apostólicos, nosotros vamos a ver que en especial el apóstol Pablo se orienta hacia esta dirección. Es como si Pablo nos orientara continuamente a una sección psicológica, ¿verdad? Nos está llevando a una terapia psicológica continua porque nos lleva a pensar de acuerdo a los pensamientos divinos, nos dice en lo que es amable, en lo que es de buen sentir, en esto pensar, también nos dice que, pues, que llevando nuestros pensamientos cautivos, también nos habla de tener la mente de Cristo, también nos dice que debemos, ¿verdad? Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, Pablo es como si nos sentara en un consultorio psiquiátrico, ¿verdad? O terapeuta o de terapia psicológica y nos está continuamente orientando a cambiar nuestra dirección mental, a cambiar la manera en que estamos procesando las cosas y claramente que esto tiene que ver ahora con naturaleza, porque es imposible que un hombre natural procese las cosas del espíritu. El apóstol Pablo lo hablaba acá, claro, y nos decía que para el hombre natural estas cosas le parecen locura, ¿verdad? No las puede discernir, no las puede discernir. Una mente natural que está operando en la vieja creación, y cuando hablamos de la vieja creación, estamos hablando la naturaleza que heredamos del hombre Adán, del viejo Adán. En esa naturaleza que transgredió el mandamiento, que se apartó de la voluntad de Dios, que comenzó a vivir por su propia razón, que comenzó a vivir por su propia dirección, eh, tenemos que morir ahora y sufrir una transformación para que ahora podamos entonces entender las cosas del reino, las cosas eternas. Y esto era lo que Jesús hablaba con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de la carta del Evangelio a Juan, ¿verdad? Cuando le decía que cómo podía ser posible que él siendo maestro no entendiera estas cosas.
Y si no entendía estas cosas, ¿cómo él le podía hablar a él cosas mayores? O sea, entonces, es necesario, y claro que él estaba hablando allí del nuevo nacimiento, de esta orientación espiritual que nos lleva a desarrollar la mente de Cristo, ¿verdad? En su totalidad, porque tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. No podemos estar recibiendo estas cosas, como dije anteriormente, espiritualmente, procesándolas desde una vieja creación. Entonces ahora se necesita la nueva creación para poder procesar todo lo que de Dios proviene, ¿verdad? El Espíritu, quien revela las profundidades de Dios, únicamente lo hace en aquellos que son espirituales. En aquellos que son espirituales, Él continuamente está revelando las profundidades que provienen de Dios para que usted y yo, ahora como renacidos, podamos procesar estas cosas de acuerdo al diseño original. ¿Ve? Entonces, Jesús le hablaba a Nicodemo de que él debía ir más allá de lo que es simplemente una religiosidad o lo que es una informática natural, ¿verdad? Porque a veces la religión, ¿verdad? Se puede convertir en una informática natural, donde lo que estamos haciendo es simplemente sentándonos en un auditorio y recibiendo información que muchas veces no se lleva a una praxis, no se lleva a una práctica, porque lo que estamos recibiendo no está siendo procesado por la vida del espíritu. Pero qué bueno cuando nosotros podemos llegar a una reunión, a las cuales llamamos reuniones espirituales, y la vida de Cristo está siendo expresada y está transformando nuestro ser, nos está desarrollando en este nuevo nacimiento que tenemos ahora en Él, para que podamos ser plenamente desarrollados en el carácter, la conducta, la vida de Cristo plena, que nos lleva, que es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 12, cuando nos dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón maduro en Jesucristo. ¿Ve? Entonces, esto es importante. No podemos procesar estas cosas, pero en nuestra manera natural, pero en la vida del Espíritu, la misma vida de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros nos está informando y nos está dando la capacidad de nosotros poder ver, escuchar, percibir todo aquello que proviene de Dios. Así que es para nosotros algo importante porque tenemos que decidir si lo que estamos recibiendo es simplemente informática o información natural o si lo que estamos recibiendo es espíritu y vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Y si las palabras de él son espíritu y vida, causan una reacción eh, intrínseca en nosotros. ¿Por qué? Porque es su misma vida cambiando nuestro ser, es su misma vida cambiando nuestra totalidad, es su misma vida transformando nuestro carácter, dándonos humildad, ¿verdad? Y entendiendo que ahora nosotros operamos desde un espíritu de entrega y no de autoexaltación, donde también estamos recibiendo un discernimiento espiritual porque ahora estamos viendo más allá de lo que es natural. Ahora no estamos siendo conformados al diseño llamado mundo, estamos siendo conformados a la verdad de Dios, estamos siendo conformados en Jesucristo. Y esto también nos está llevando a tener una unidad orgánica en Cristo, donde la mente de Cristo ahora está dirigiendo, ¿verdad? A través de su amor, de su gracia, a través de su misma vida, está dirigiendo todo nuestro proceder, todas nuestras decisiones, todas nuestras actitudes. Y esto, pues, claramente nos lleva a una transformación continua. Usted y yo, cuando usted escucha estos términos de que somos un edificio en construcción, de que estamos siendo formados, no es otra cosa que la transformación continua de la vida de Cristo tomando lugar en nosotros, porque eso es un proceso espiritual. La vida de Cristo en nosotros no es un proceso estático, sino es dinámico. Escuche bien, el proceso de la vida de Cristo en nosotros no es estático, es dinámico. Cada día estamos siendo desarrollados en esa verdad, la cual llamamos Jesucristo. Entonces, lo que debemos preguntarnos nosotros cada día es que si nuestra vida
¿verdad? Entendiendo ya lo que es la vida de la psique, o la vida suche, tenemos que preguntarnos continuamente si nuestra vida está siendo dirigida por nuestro intelecto, nuestras emociones humanas, o sea, o la suche humana, ¿verdad? Que dicta las decisiones y el proceder de muchos hombres, o si estamos siendo dirigidos por la vida Zoe, la vida del espíritu, que transforma la psique o la suche natural nuestra para que ahora sea conformada a la vida de Dios. ¿Eh? Es un estado mental, para tratar de simplificarlo, que no quiero enredar a nadie. eh, Usted tiene una manera natural de pensar, pero cuando esa manera natural de pensar es invadida por la vida misma de Dios, ahora lo que es la manera natural de pensar se convierte ahora en la manera espiritual que continuamente nos forma en el amado. Amén. Entonces, en el día de hoy, el tema que estamos trazando es la conducta de la vida anastro. Finalmente hemos llegado a esta vida que es tan importante porque nosotros somos, por ahí hay un dicho que dice que usted es lo que come. Escuche bien esto, usted es lo que come. Si usted lo que está continuamente comiendo comida chatarra, eso se va a reflejar en su salud. Usted va a ver que va a tener alto colesterol, presión alta, diabetes y un sinnúmero de consecuencias hasta en la piel, porque usted, la alimentación que está teniendo no es propia. Eso mismo vamos a hacer, es aplicable a lo que estamos hablando. Cuando nuestra vida está siendo dirigida por una psique natural, por una suche natural, por una vida biológica natural, que, y cuando hablamos de la biología nuestra, estamos hablando entonces de lo que ahora son sentidos, ¿verdad? Nos volvemos en seres sensoriales que necesitamos ciertos toques, ciertas expresiones, ciertas maneras para podernos desarrollar. Cuando eso es lo que está tomando lugar en nosotros, el resultado de nuestra conducta es eso, ¿verdad? Por eso es que nosotros, usted va a ver que en muchos círculos religiosos continuamente se está haciendo el planteamiento de lo que debe ser una sanidad interior, porque se entiende que si no estamos sanos por dentro, el reflejo de todo lo que hacemos afuera va a ser adverso a lo que realmente es la voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta para nuestra vida. Y usted va a ver que el problema es que muchas veces la sanidad interior no se maneja correctamente. ¿Por qué? Porque lo único que se está llevando a cabo en intención es tratar de cambiar las acciones de los individuos sin tener una transformación interna real. Escuche bien eso, porque esto es bien importante. Porque yo puedo tratar de alterar un modo o una conducta de comportamiento en usted que se alinee a lo que yo creo que debe ser correcto, pero si en la esencia de su ser, si en lo más profundo de su ser, usted no está experimentando el abandono de esa vieja condición, usted lo que está haciendo, lo que estamos haciendo muchas veces en la religión es reformando gente, tratando de reformar conductas, tratando de mejorar conductas, pero no estamos transformando el ser. ¿Ve? Esta es la importancia. Por eso es que cuando usted llega a una de estas prácticas religiosas rígidas, usted ve que rápido comienzan a atacar ciertas maneras que se manifiestan en los seres humanos, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de cómo debe estar delante, que no está mal, lo que pasa es que no lo estamos, no se está dirigiendo correctamente, ¿verdad? Porque tratamos de alterar lo de afuera sin cambiar lo de adentro. ¿Eh? Yo puedo tener un pedófilo sentado en la congregación y, y decirle que acostarse con niños y pensar este tipo de cosas es malo, ¿verdad? Y le podemos prohibir, aquí no te queremos
ni tocando niños, ni jugando con niñas, ni haciendo aquello, ni haciendo lo otro, ¿verdad? Estamos tratando de cambiar lo de afuera. Pero ¿quién cambia lo interno? ¿Quién cambia el deseo que está arraigado en el corazón y o la mente de esa persona? Solamente Dios puede llegar ahí a través de su transformación, ¿verdad? Cuando Él nos muda de ser esa vieja criatura viciada, que Pablo dice que el viejo hombre está viciado. ¿Usted ve? Esto es bíblico, esto yo no me lo estoy inventando, esto es bíblico. Pablo dice que el viejo hombre está viciado con unos deseos. Y esos deseos muchas veces los llama que son deseos engañosos, son deseos que distorsionan el diseño, distorsionan la imagen de Dios. Entonces Dios, por medio de su transformación y la habitación de la vida de Cristo en nosotros, comienza a cambiar el ser, comienza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de percibir, de escuchar la voz de Dios y comencemos, entonces ahí es donde realmente comienza la verdadera rendición del ser. Nos pensamos, una vez el domingo, este domingo pasado, yo creo que fue una de las predicaciones más interesantes que puedo yo en lo natural decir que he dado a través del tiempo, porque vimos algo, experimentamos algo en este concepto que estamos presentando ahora sobre la familia. Vimos algo que atacó el viejo ser, las viejas maneras de pensar, las viejas actitudes, para entonces podernos centrar en la vida, en el deseo y en el pensamiento de Dios. Hubo una reflectiva en nosotros espiritual, no tan solo de decir, oh, yo estoy haciendo esto mal, sino como una reflectiva donde pudimos confesar. ¿Eh? Eso es importante, que nosotros tengamos ese espíritu de la confesión. La palabra nos manda a que confesemos nuestras de estos los unos a los otros. Debemos confesarnos los unos con los otros. Debemos declarar cuando hay cosas que están entorpeciendo nuestro caminar en Cristo para que nosotros podamos caminar de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, ahora llegamos a lo que es la vida de la expresión, lo que es realmente lo que estamos planteando en esta tarde como la conducta de la vida suche. Y para esto voy a tomar de plataforma Primera de Pedro, capítulo 3, perdón, versículo 1 y 2. Aquí Pablo, el apóstol Pedro está dando un consejo a la iglesia. No crea que porque el versículo bíblico comienza diciendo, de la misma manera, ustedes esposas, que ya esto lo vamos, es una terapia matrimonial. Esto no es lo que estamos tratando aquí. Cuando usted ve la palabra ahí, de la misma manera, usted esposa, usted tiene que ponerse, cada uno de nosotros somos la esposa de Cristo, porque somos la iglesia, ¿eh? Somos su esposa. Entonces, nos está hablando a todos. En aquella sociedad también, claro, está hablando a un grupo de personas, pero nosotros no podemos mirar la Biblia, ¿verdad? Con ese tipo de distintiva. O sea, no, eso es para un hombre o eso es para una mujer. No, no, eso es para todos nosotros. Todo lo que está escrito ahí, el apóstol dice que está como ejemplo para nosotros, para que nosotros lo practiquemos y lo vivamos. So, usted ve esa palabra de la misma manera, usted es esposa, ahí usted pone su nombre, ahí usted pone su congregación, ahí usted pone la iglesia de Cristo, ahí usted pone el cuerpo de Cristo porque nos está hablando a todos. Entonces el apóstol Pedro dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, estamos hablando del Evangelio, estoy leyéndolo en la nueva traducción viviente, dice, la vida recta de ustedes, escuche bien, les hablará sin palabra. Esa palabra ahí que dice la vida recta, está hablando de la vida anástrofe, la conducta, la rectitud de vida. Dice, la vida anástrofe de ustedes les hablará, escuche bien, porque dice, les hablará sin palabras. Usted sabe que ahora usted va a entender que la expresión que mucha gente ha dicho, que no hay mejor testimonio que el que no se dice. El, el mejor testimonio es aquel que se demuestra, no el que se habla mucho. Por eso que cuando la gente habla mucho y dice mucho, a veces pueden decir volúmenes de información, cantidad de palabras, pero en realidad no están diciendo nada porque al final del día la gente está viendo la obra, ¿verdad?
Es como Santiago decía, tú dices que tienes fe. ¿Qué decía Santiago? Muéstrame qué, tu obra. Porque así como el espíritu, el cuerpo sin el espíritu es muerto, también la fe sin la obra es muerta. Usted puede decir algo, pero si no demuestra eso que está diciendo, usted puede causar un obstáculo a la vida de muchos de los santos, porque lo que queremos ver en, o lo que queremos que se haga visible es el Cristo que está dentro de usted y que está dentro de mí. La gente ya no quiere ver más intelectuales. La gente ya no quiere ver más gente de, de, con mucha elocuencia y mucha palabrería. Pablo hasta se identificó en esta manera con los corintios cuando le dijo, cuando yo estuve entre vosotros, no vine con palabras de humana sabiduría. ¿Ver? Le dijo, yo no vengo, ya ustedes han escuchado muchos palabreros, muchos palancheros, como decimos por nosotros por ahí. Ya ustedes escucharon mucha gente elocuente. Yo no vengo así. Yo vengo con demostración. ¿Ve? Eso es anástrofe. Esa es la vida anástrofe. Pablo está hablando de la vida anástrofe. Esos versículos son importantes. Primera de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 2, él está hablando de la vida anástrofe, está hablando de la demostración del poder. La religión toma esto, lo gracioso de esto es que la religión toma esto y cuando dice la demostración del poder, la gente está pensando que es tumbar a la gente, hacer milagros, echar aceite, sacar demonios. Esa no es la demostración que Pablo está hablando aquí. Por lo que Pablo está hablando es la demostración de una vida anástrofe de acuerdo al diseño de Dios, que es una conducta correcta de acuerdo al diseño de Dios. ¿Se ve? Entonces Pablo está hablando, le dice, yo no vine a ustedes con palabras, sino vine con demostración. Y lo que el mundo quiere ver hoy en día no son palabras. El mundo quiere ver demostración. Hoy en día vivimos en un sistema donde la palabra sufre una violación continua. Escuche bien, continuamente estamos viendo la violación de la palabra. Se dice una cosa, se promete una cosa, se hace otra cosa. Eso lo vemos en los políticos, lo vemos en los gobiernos y lamentablemente se está viendo dentro de los círculos religiosos. Se está viendo dentro de lugares que deberían estar destinados a presentar y a ejemplar la vida de Cristo. Entonces, esta es nuestra realidad. Por eso usted está aquí hoy. Usted está siendo confrontado con esto. Estamos aprendiendo todo esto. Al igual que yo le suministro esto, yo también estoy aprendiendo esto. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros centrarnos más en lo que es el Cristo en nosotros, lo que es el reino expresado, lo que es la voluntad manifiesta de Dios en la tierra, entendiendo estas cosas. Y Pablo decía que la vida recta de ustedes les hablará sin palabra. Entonces, mire el resultado de esto cuando hay una vida correcta, cuando hay una vida de ejemplo. Por eso es que el domingo yo hablaba, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿qué debemos hacer y no debemos hacer? Hablaba el egocentrismo paterno ese que tenemos, que nosotros pensamos que porque procreamos o hemos engendrado algo, tenemos derechos, unos derechos que muchas veces provienen de nuestro ego. Pensamos que nuestros hijos son los que nos tienen que buscar, que ellos son los que tienen que humillarse cuando cometen un error, que ellos son los que siempre tienen que estar detrás de nosotros. No, hermano, la Biblia nos manda a tener una mutua conexión. Por eso nos dice, padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, y hijos, no provoquéis no, manda a los hijos a que no deshonren a los padres. ¿Eh? Eso, esa es la vida en Cristo. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, la conducta nuestra, la vida anástrofe nuestra, manifiesta la realidad de Dios en nosotros. Y el resultado de esto, cuando existe un ejemplo de una conducta casta, prudente, que va conforme al diseño de Dios, es que mire lo que dice el apóstol Pedro aquí. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes.
Entonces, en el versículo este pues, de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2 lo que el apóstol está considerando aquí es importante, porque está considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ese es el centro de este texto, porque aquí casta se refiere a tener una pureza moral, a tener una integridad en las acciones, mientras que la palabra piadosa aquí implica respeto. ¿Ve? Entonces, él está hablando de pureza moral y está hablando de respeto, está hablando de integridad en nuestras acciones. Implica vivir con humildad, que vivamos con reverencia, que vivamos con amor hacia Dios, pero también teniendo amor hacia los demás. Entonces, el concepto bíblico anástrofe se traduce, para los que están tomando nota, esto se traduce como conducta, como manera de vivir, o lo que mucha gente llama estilo de vida. Yo trato de mantenerme fuera de esta palabra estilo de vida, porque el estilo de vida es algo que usted adopta como forma y nosotros no estamos adoptando una forma, nosotros estamos expresando una realidad, una vida. Entonces, Cristo en nosotros no es un estilo de vida, no es una moda que hoy está y mañana no, no es la ropa que pasa de tiempo y mañana cambia, no es el último iPhone del momento o el último Samsung del momento. Cristo es la vida permanente de Dios evolucionándose, tomando un proceso evolutivo dentro de nosotros, donde continuamente esa creación y esa evolución de Dios está formando el Edén dentro de nosotros. Esto es bien importante, porque esto es la vuelta al Génesis, esta es la vuelta a nuestro regénesis, a vivir otra vez donde siempre Dios quiso que estuviéramos desde el principio. ¿Ve? Entonces, la vida evolutiva de Cristo en nosotros está formando el jardín del Edén, donde Dios y el hombre están teniendo una comunión continua. Esto es hermoso, hermano. Esto es algo glorioso. Pero esto no lo podemos hacer si es que estamos asumiendo estilos de vida. Porque como yo digo, los estilos están más arraigados en lo que es el sistema del mundo. El sistema del mundo, por eso dice, el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Usted ve, Dios nos lleva de un sistema pasajero a un sistema permanente, un sistema eterno. Usted y yo estamos residiendo en un sistema eterno, en un sistema llamado la vida de Cristo, la ley del espíritu de vida que está operando en nosotros. Entonces, hablar de anástrofe, estamos hablando de una manera de vivir, estamos hablando de la misma formación y desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Y se refiere a la totalidad de la vida práctica de una persona, donde esto va a involucrar nuestras acciones, nuestras actitudes, el testimonio diario visible que estamos dando ante los demás. En definición concreta, en el Nuevo Testamento, este término, cuando se habla de la vida anástrofe, describe la manera de vivir, describe la conducta, describe la conversación, el comportamiento entero que todos nosotros debemos tener en Cristo. Entonces, no denota la vida en su origen esencial, sino la expresión. Cuando usted habla de la vida anástrofe, escuche bien, usted está hablando de la expresión visible. Esto de la manifestación de Cristo, cuando uno dice, hermano, que Cristo tiene que ser manifestado, ¿cómo se hace esto? A través de una anástrofe correcta, donde nosotros, la anástrofe nuestra es ahora completamente absorbida por la vida de Dios y lo que estamos expresando es Dios mismo, Dios puro en nosotros, la realidad eterna de ese Dios que a usted y a mí nos está habitando. Amén. Entonces, esto es importante de que nosotros lo entendamos y lo procesemos, porque a veces estamos como una confusión de decir, pero ¿qué es esto de yo expresar la vida de Cristo? ¿Qué es esto de vivir de esta manera? ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con una expresión visible. Entonces, la expresión visible es cuando nuestros comportamientos, nuestra conducta, nuestra manera de pensar se está alineando al diseño de Dios. ¿Ve? Esto no es algo que tiene que ver con la cultura del mundo. Esto es algo que tiene que ver ahora con la esencia misma de Dios
habitando nuestro ser. Entonces, esa expresión visible es la vida práctica y la cultura moral que el hombre manifiesta ahora externamente de acuerdo a aquello que ha recibido internamente. Entonces, en la definición literal de esto, cuando hablamos de la vida anástrofe, estamos hablando esto significa dar la vuelta, conducirse en un lugar. Eso es lo que la vida anástrofe quiere decir. Conducirse en un lugar, dar la vuelta. ¿La vuelta de qué? Lo que tú hacías antes ya no lo vas a hacer más. Lo que los comportamientos que tenías antes no son los comportamientos que tienes ahora. Entonces, en el Nuevo Testamento, esto describe la forma de vida que está transformando y guiando nuestro ser por medio de la fe. Entonces, no se refiere a momentos piadosos, aislados, no tampoco se está, cuando hablamos de la vida anástrofe, usted nunca debe pensar que esto tiene que ver con el culto, con ir al culto, a la reunión del salón. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con el continuo comportamiento de los hijos de Dios que han sido renacidos por su vida y este comportamiento se manifiesta ¿dónde? En el hogar. Primeramente, el hogar siempre va a ser Jerusalén. ¿Verdad? Cuando usted lee la carta a los hechos, comienza diciendo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, mire cómo esto debemos entenderlo ahora. Jerusalén es nuestro hogar, es nuestro lugar de residencia, es nuestro lugar de convivencia con la gente que continuamente nosotros estamos. Luego dice, en Samaria, Samaria va a ser el lugar donde nosotros mayormente funcionamos, nuestro trabajo, nuestro lugar laboral, los lugares, aún la congregación donde usted asiste. Ese es ese es el trabajo. Son los lugares que nosotros frecuentamos, ¿verdad? Esa es nuestra Samaria. Usted, aunque es iglesia y es la iglesia y es la casa de Dios, cuando usted asiste a una congregación, usted no vive en la congregación. Usted va ahí a participar de algo y luego se retira hacia su hogar. Eso es su Samaria. Y luego el mundo entero que habla Hechos está hablando ahora de la sociedad en toda su totalidad. Entonces, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2, la llamada que se hace aquí es a una conducta casta y respetuosa y es precisamente la manifestación concreta de una vida anástrofe en Cristo, una vida anástrofe cristiana, una vida anástrofe de un redimido. Y esto va a reflejar integridad en nuestra ética, tanto en lo interno como lo externo. La ética tiene que ver con conducta. Usted ve que muchos conceptos nosotros los hemos obviado, pero participan dentro del concepto bíblico porque todo eso está en la escritura. Todo eso está allí. Nuestra ética interna y externa tiene que hablar de lo mismo. Como yo me comporto afuera, como me comporto dentro, como soy dentro. Y como soy dentro, me comporto afuera. Usted ve, aquí no hay espacio para el disimulo, aquí no hay espacio para el engaño, esto no quiere decir que usted no va a cometer errores. Estamos hablando de dos cosas, cometer errores y reflejar lo que usted es internamente son dos cosas totalmente distintas. Cometemos errores por nuestro diseño humano, pero en Cristo y el Cristo que nos está transformando cada día, nos está llevando a una perfección. Nos está perfeccionando. Por eso mismo, porque tenemos un diseño humano, pero también tenemos ahora un diseño divino que está habitando nuestro ser. Entonces, ahora la ética que revelamos es la ética desde la perspectiva de Dios. Entonces, ahora lo interno y lo externo se alinean a una misma cosa. Usted es lo que es. Claro, usted ha oído esa expresión de mucha gente, dice, I am what I am. Lo que usted ve, eso es. Y eso debe ser correcto en nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a revelar sinceridad, va a revelar el amor, va a revelar la pasión que usted tiene en Cristo, va a revelar, va a revelar, va a hablar de la totalidad de su ser. Entonces, esto implica que la manera habitual de vivir está marcada eh, por el temor reverente que tenemos a Dios. Ese temor reverente en el griego es phobos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente lo ve a usted, lo que van a ver es ese temor reverente.
Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor. Eso no es tenerle miedo, pánico, terror a Dios, sino eso es un respeto, es una reverencia, es un entregar, es un reconocimiento que tenemos, ¿verdad? Hacia Dios, pero también eso mismo lo demostramos hacia los demás. Quiere decir que cuando usted ama a Dios, escuche bien, viene como dice, aquí viene el cuarto bate ahora a sacarla del palo. Eso quiere decir que cuando usted dice que usted ama a Dios, eso se tiene que expresar en cómo usted ama a los que están alrededor suyo. Si decimos, Jesús dijo, en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, la anástrofe que Cristo presentó ahí es una anástrofe transformada por la vida de Dios, que cuando usted ama a Dios, ama a los demás. Esta es la expresión que debemos tener. Entonces, ese temor que tenemos a Dios debe expresarse como se va a manifestar, como se revela en nuestra conducta, es en cómo nos comportamos, en cómo nos conducimos con la gente que está a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que no tengamos desacuerdos, eso no quiere decir que no van a llegar momentos de tensión a nuestra vida, pero aún así no perdemos el norte, no perdemos la dirección, no perdemos, ¿verdad? La integridad que Dios ha formado en todos nosotros. Amén. Entonces, ahora usted va a enseñarse a tener reverente a Dios y a los demás, incluso cuando usted esté bajo presión y persecución. Entonces, el apóstol Pedro lo que está destacando aquí es que la vida anástrofe habla más fuerte que las palabras y entonces un estilo de vida íntegro y pacífico tiene el poder de evangelizar y transformar e impactar a aquellos que creen. Aquí es donde ahora nosotros tenemos que mirar qué es lo que hacen los predicadores, qué es lo que hacen aquellos. ¿Por qué? Porque ahora el testimonio que se está revelando es el testimonio de Cristo. ¿Eh? Ahí es donde las expresiones de la vida de Cristo hablan más fuerte y donde nosotros llegamos a entender y a comprender qué es lo que realmente se está manifestando y está habitando la, la vida de ese redimido en la fe. Entonces, ahora tenemos, cuando tenemos una conducta correcta, tenemos la capacidad de evangelizar y de impactar a quienes están creyendo en la fe. ¿Usted quiere saber una de las razones por las cuales hoy en día muchas congregaciones no crecen? ¿Usted quiere saber en realidad por qué muchas iglesias hoy en día no avanzan? ¿Usted quiere saber? Por este simple hecho, porque muchas veces nuestra conducta no es la conducta correcta ante el mundo. Entonces, cuando la gente lo que ve es, por ejemplo, lo que pasaba en la iglesia de Corinto, que la gente lo que están viendo es celos, disensiones, contiendas, murmuraciones. Cuando la gente está mirando todo este tipo de actitudes, ¿qué usted cree que pasa en la gente? La gente dice, no, pero si eso están así ahí, imagínate, yo mejor estoy yo acá afuera. Si así están ellos, mejor estoy yo. Y hay veces que ellos tienen hasta razón, porque a veces la conducta casta de mucha gente afuera de Cristo es más ejemplar que a veces de aquellos que están supuestamente llenos y viviendo por medio de esa vida. Parece contraproducente, pero es una realidad. Ahora, cuando estamos llenos de Cristo, la conducta nuestra super excede cualquier tipo de comportamiento reformista que pueda haber en el mundo. La gente puede tratar de portarse bien, pero nosotros lo hacemos por naturalidad. Entonces, Pedro destaca que eso es más fuerte y eso es lo que impacta realmente la vida de aquellos que Dios pone delante de nosotros para poderle ministrar cada día. Entonces, es importante que la iglesia, para tener un buen desarrollo y un buen crecimiento, que la iglesia entienda que nuestra conducta ante el mundo tiene que ser intachable. Tiene que ser, hermano, que no haya señalamientos, porque eso entorpece el avance del evangelio en el corazón de la gente. Entonces, para los cristianos de Asia Menor y también para los creyentes de nuestra actualidad,
la vida anástrofe significa marcar una diferencia visible de qué, de valores, de principios, de acciones que dominen nuestro entorno. Vamos a tomar un ejemplo y casi vamos resumiendo el tema, pero vamos a tomar un ejemplo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, vamos a ver que también el apóstol Pedro habla aquí. Pedro dice, sabiendo que nosotros, escuche bien lo que le está diciendo ahora a los redimidos, sabiendo que vosotros fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, anástrofe. Ahí está la palabra, ponga entre paréntesis, ahí entre su Biblia, usted, o si tiene un celular, puede hacer un marker o un marcador, pone un marcador, que eso quiere decir anástrofe. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de la vida anástrofe pasada. Entonces, y él dice que esa vida o esa manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Estamos hablando ahora de, vamos a hablar de diseño, no mire nada más que a su papá y a su mamá como progenitores, estamos hablando de Adán, estamos hablando de Adán, el primer hombre, el que estaba destinado a ser el representante de Dios en la tierra. Entonces, él también nos dice, entonces el apóstol Pablo también soporta este tema en Efesios capítulo 4, versículo 22. Porque mire lo que Pablo ordena. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez, la anástrofe, dice, despojado del viejo hombre. Pedro nos recuerda que fuimos rescatados de esa pasada manera de vivir, de esa vida anástrofe humana. Y Pablo ahora nos exhorta, Pablo nos centra en que ahora nosotros estamos, ¿qué? ¿Cómo? Estamos viviendo ahora en una nueva creación y él nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre, que nos despojemos de esa vieja creación, que dejemos las cosas que pertenecen a ese diseño mundo, ¿verdad? Para que ahora podamos vivir en Cristo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Eh, Y esto es importante porque la vida anástrofe ahora es la vitrina que muestra que nuestra naturaleza está gobernada desde el interior o por la vida de Cristo o por la vida del viejo hombre. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces, esta vida anástrofe va a demostrar, la vida anástrofe, nuestra conducta va a revelar qué es lo que está gobernando nuestro corazón. Va a enseñar qué es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Esto es importante. Esto es de suma importancia para nosotros, porque lo que tú eres internamente, hermano, mi amado hermano, se va a revelar, se va a mostrar, se va a dejar ver. ¿Ven? Entonces es importante que entendamos que tu comportamiento van a literalmente a dar que decir de qué es lo que está gobernando tu interior. Entonces, ahora, esto va a hablar, si tú estás bajo la vieja creación, lo que va a decir esto es que tu vida está gobernada por los patrones culturales, por las costumbres que se heredan, por los hábitos repetidos, por el condicionamiento social que existe. Hay gente, a veces, lamentablemente, vemos dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones y de muchos lugares que vemos que nosotros vamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Nosotros fuimos, nosotros fuimos sacados de esa corriente. Ya nosotros Pablo nos exhorta a no ser arrastrados por la corriente de este mundo. ¿Verdad? Que es eso mismo, el condicionamiento social, los hábitos repetidos. A veces estamos repitiendo cosas que hicieron nuestros padres y nuestros antepasados, los patrones culturales. A veces venimos al evangelio. Mira, no hay cosa que a mí me choque más que cuando nosotros venimos al evangelio queremos seguir con nuestro sistema boricua o puertorriqueño, queremos seguir con nuestra dominicanidad dentro del evangelio o cualquier área donde usted proceda en el mundo. Queremos traer
la cultura de allá la queremos introducir en el evangelio para darle forma al evangelio. En el evangelio, aquí no importa si usted es boricua, dominicano, ecuatoriano, salvadoreño, argentino, chileno, aquí no importa eso. Nosotros, el evangelio no se mueve por la conducta cultural de una sociedad. Nosotros ahora tenemos lo que se llama la cultura del reino. Y esta cultura es la que Dios mismo nos ha dado. No estamos tratando de llevar las costumbres heredadas y tratarlas de infiltrar dentro del evangelio. Y muchas veces esto lo que crea es divisiones dentro de la iglesia. Esto, esto en el primer siglo se dio dentro de la iglesia de Corinto y de muchas otras congregaciones. Porque cuando se metía la cultura judía versus la cultura griega, lo que llamaban ellos en la Biblia los gentiles, va a ver, eso, los gentiles eran como una mezcla de cultura. Y los judíos no querían tratar con los gentiles porque ellos eran gente que estaban mezclados culturalmente y violaban, de acuerdo a su criterio, violaban sus creencias y sus tradiciones. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tener cuidado porque el evangelio no consiste de el evangelio, el evangelio y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Esto es algo que proviene de Dios mismo. Entonces, ahora nosotros no estamos viviendo por una manifestación o impresión externa de la naturaleza dominante del hombre, sino que ahora vivimos por la expresión interna de lo que Dios ha hecho en nosotros. Mire cómo lo miró Jesús. Y aquí voy a cerrar esto. Si la semana que viene tenemos que continuar el tema, pues lo continuamos, pero porque es importante que entendamos estas cosas. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 3, y porque ustedes, escuche que lo dice Jesús, y porque ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios. Usted está viendo lo que yo le estoy diciendo. Cuando la gente quiere infiltrar cultura dentro del reino, cultura natural dentro del reino, cultura humana dentro del reino, violamos los mandamientos directos de Dios. Jesús se lo dijo, ustedes violan el mandamiento por causa de sus tradiciones. Una tradición, cuando se está llevando, se está infiltrando dentro del evangelio, puede distorsionar muchas de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, la crítica de Jesús no era contra la ley de Moisés, sino contra interpretaciones humanas que, según él, distorsionaban el propósito divino. ¿Se ve? La ley era buena, si la vivían completamente, era buena. Es más, Pablo dijo que la ley era santa y justa. ¿Eh? Pero había que cumplirla en su totalidad. Claramente que Pablo ahora nos presenta un entendimiento mayor y más claro de la obra consumada de Cristo y cómo Él nos liberta de todas esas presiones religiosas. Pero Pablo, aquí Jesús no estaba contradiciendo la ley. Aquí Jesús estaba contradiciendo la manera interpretativa que muchos de nosotros tenemos del evangelio por causa de nuestros asuntos culturales. ¿Verdad? Nosotros, por causa de nuestra cultura y nuestra manera de mirar las cosas, tomamos y vemos el evangelio desde una vertiente muy equivocada. Vemos el evangelio desde un pensamiento muy equivocado. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que miremos el evangelio en la manera que Él mira, ¿verdad? Todas las cosas, porque el evangelio habla de Él, habla del Hijo, expresa la vida de Dios, expresa la necesidad que todos nosotros teníamos de un Salvador. Entonces, esto era radical, lo que Jesús estaba hablando, porque era la manera de comportamiento que tenía aquella sociedad. Era radical en una cultura donde la pureza ritual de la religión regulaba la vida diaria. O sea, lo que ellos pensaban religiosamente, eso era lo que había que hacer, estuvieran bien o no estuvieran bien. Los fariseos defendían la tradición oral como la revelación divina, los esenios tenían sus propias reglas de pureza, los saduceos aceptaban solo la ley, la ley de Moisés escrita. Tenían diferencia, como pasa hoy en día, con esta misma verdad que nosotros hemos recibido.
esta verdad eterna del nuevo pacto, nos enfrentamos en medio de una cultura religiosa que tiene diferentes vertientes, diferentes maneras y ángulos de mirar, de acuerdo al criterio humano, de acuerdo a como nosotros queremos. Por eso que usted se junta con un radical y un radical le va a decir, no, ustedes son unos herejes, están cambiando. No, y nosotros estamos predicando libertad en Cristo, pero ellos lo ven desde una manera rígida, como lo veían los saduceos. Son expresiones religiosas, rituales religiosos que están operando dentro de esta vida que llamamos la vida cristiana, que a veces nos está haciendo comportarnos de maneras que van contrarias al diseño de Dios. Entonces, la vida anástrofe, y concluyo con esto, representa la manifestación externa de la vida interior. Mírelo de esta manera, es como el comportamiento del ser humano es la vitrina. Esa vida anástrofe es la vitrina donde el mundo observa qué naturaleza, si la caída o la regenerada está gobernando realmente un individuo. Entonces, en la vida del redimido, la vida anástrofe es el lugar donde el orden del espíritu se vuelve tangible, se vuelve observable ante los demás. Con esto les dejo en el día de hoy. Es necesario que nosotros examinemos si realmente nuestro proceder, nuestra manera de comportar, nuestra manera de conducirnos ante los demás, parte desde un pensamiento eterno, desde una vida en Cristo, o simplemente es una extensión de nuestra vida natural. Meditemos. Qué bueno, yo digo, el día domingo tuvimos un tiempo tan precioso, porque todo esto que yo estoy hablando hoy estaba incluido en el mensaje. Todo esto formaba parte del contexto que se estaba presentando el día domingo, de que comencemos a mirar las cosas como Dios las mira y dejemos de estar infiltrando nuestros pensamientos y nuestras maneras de ver las cosas a este evangelio que ha venido a transformar la condición humana para que el cuerpo de la gloria suya se manifieste en nosotros. ¿Verdad? Tenemos que abandonar estos pensamientos porque esto, mire, se está manifestando, como se hablaba el domingo, hasta en la familia, en la divisiva de la familia. Todo esto es el resultado de una cultura, es el resultado de una conmovisión social que está influenciando sobre nosotros, donde nos han enseñado a ser machistas, donde nos han enseñado a tener dureza de carácter ante muchas cosas, donde nos han enseñado una falsa dignidad humana. Te tienes que dar a respetar y por ahí vienen unos conceptos que se forman en nosotros que cuando venimos a ver no son otras cosas más que acciones humanistas que están distorsionando el diseño, porque aún el domingo se hablaba de cómo tenemos que llegar a ese lugar de reflexión y de perdón, aunque no queramos, a ese lugar de humillación, aunque tú no quieras, aunque el ofendido haya sido yo, tener que acceder para avanzar a otro en el evangelio. Mire lo que es el evangelio. El evangelio habla del avance de los demás. Esto es el avance. El evangelio habla de avance, donde yo tengo que suprimir, tengo que matar, tengo que ahogar mi ego para que el Cristo que está en mí pueda ser exaltado en la vida de otro. Mire, todo eso, todas estas enseñanzas están conectadas, hermano, a la vida práctica y funcional de cada redimido. Esto es importante porque nos estamos formando ideologías y cosas que realmente a veces a veces trato de mirar a hacerme una imagen de Dios pensando en el trono diciendo, Dios mío, él mismo diciendo, Dios mío, estos no han entendido nada. Así estamos hoy en día, porque no estamos entendiendo que todo esto es un proceso que está tomando lugar en nosotros por medio de la ley del espíritu de vida que está transformando todo lo natural en algo que es eterno y que es permanente y que será lo único que nos vamos a llevar de esta tierra. Esta tierra usted no se lleva ni su dinero, ni sus propiedades, usted se lleva la vida de Cristo. Eso es lo que lo lleva a usted a unirse a ese eterno a esa eterna
voluntad y ese eterno diseño que el Padre diseñó para todos nosotros los hijos de Dios. Así que damos gracias al Señor. La semana que viene vamos a continuar elaborando en esto. Yo pienso que esta temática ha sido una temática sumamente profunda y interesante para nosotros porque nos ayuda a comprender muchas otras cosas. Quizás usted nunca había escuchado a nadie hablar tanto de esto. A lo mejor usted un día se enfrentó con la enseñanza de las 4 clases de vida y ya, y se la pasaron por encima y se acabó. Mira el tiempo que nosotros llevamos hablando de esto. Una clase para esto, una clase para lo otro, otra clase, tuvimos 2 clases de la vida psique, ahora vamos a tener 2 clases de la vida anástrofe. Usted ve, todo esto es importante, porque al final esto es lo que nos ayuda a cumplir el diseño. Si esto no está, nuestras relaciones interpersonales se dañan, nuestras relaciones familiares se dañan, nuestras relaciones laborales se dañan, nuestras relaciones sociales se dañan. Todo se afecta cuando no tenemos una mentalidad, una percepción y una conducta correcta de cómo proceder en este nuevo nacimiento que hemos recibido a través de la obra. Mire todo lo que la obra de Cristo hizo en la cruz. Allí nosotros miramos y lo único que vemos es un mártir. Miramos y lo que vemos es el derramamiento de sangre. Miramos y lo que vemos es un hombre lacerado. Mire todo lo que él estaba cambiando en una creación que se distorsionó con algo que se llamaba el pecado. El pecado alteró todo, todo el diseño. Y ahora la obra de Cristo nos lleva de vuelta al diseño de Dios. Damos gracias al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo de reunión, Señor, esperando que haya sido un tiempo transformador en la vida de los santos y que algo de Cristo en nosotros, Señor, esté siendo aumentado, Padre, porque queremos llegar a la finalidad, ser hijos como el Hijo, hijos que revelen tu imagen y sean una expresión, una imagen exacta de tu naturaleza aquí en la tierra. Yo te doy gracias y te bendecimos y te adoramos. Amén y amén.